Muy buenas tardes nuevamente y bienvenidos a esta celebración virtual del Día Mundial de la Metrología. Agradecemos a las personas que están conectadas en esta emisión en directo, que aproximadamente somos 765 personas que estamos escuchando toda la información que sobre la metrología legal, la metrología científica y la metrología industrial han brindado cada uno de nuestros conferencistas en los diferentes bloques de información que hemos tenido a lo largo del día. Aprovechamos esta oportunidad para recordar algunos temas importantes de esta emisión. En primer lugar, aquellas personas que nos acompañen durante el 60% de esta emisión recibirán a vuelta de correo su certificado de asistencia. También les recordamos que todas sus preguntas pueden ser realizadas a través del código QR que se encuentra en cada una de sus pantallas, al igual que pueden diligenciar la encuesta sobre el evento. Hemos recibido muchísimas preguntas y lamentablemente por el tema del tiempo tan corto en esta emisión, solamente hemos podido responder algunas al aire, pero estamos seguros y tengan por seguridad. Yo soy el conferencista. Se van a responder. Pues yo te dije que tienes que lavar las manos, el celular, no tocar toda la casa como la tocas. También les informamos que durante todo el día hemos tenido diferentes conferencias relacionadas con el uso del Sistema Nacional de Unidades en diferentes aspectos. Todas estas conferencias las podrán encontrar a partir de mañana para que puedan revivir todo lo que sucedió en esta celebración del Día Mundial de la Metrología, organizado por el Instituto Nacional de Metrología y la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora sí, continuando con nuestro siguiente bloque, implicaciones y retos del uso del Sistema Internacional de Unidades en la industria automotriz, hidrocarburos y pinturas, es nuestro siguiente bloque en esta celebración del Día Mundial de la Metrología. Teníamos, como ustedes ya podían haber visto en sus agendas, la intervención del doctor José Manuel Moreno, director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Lamentablemente, por diferentes motivos de índole laboral, el doctor Moreno no nos puede acompañar hoy y les pide a todos los participantes, les pide excusas a todos los participantes. Pero continuamos con un tema bastante interesante, y es que las pinturas es otro de los sectores en donde la transición del galón a litro se relaciona de manera directa con el beneficio hacia los consumidores, al tener mediciones justas y trazables al Sistema Internacional de Unidades. Y para contarnos las experiencias en el sector, en el tema, nuestro invitado es el doctor Felipe Uribe, gerente de la Unidad de Negocios de Pinturas e Industria de Inbesa Zapolín. Damos entonces una cordial bienvenida al doctor Uribe. Tenemos algunos pequeños inconvenientes con el micrófono. Bienvenido, doctor Uribe. Buenas tardes para todos, qué pena tener aquí una coyunturita. Gracias a todos por la invitación y pues por este espacio, ante todo a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Instituto Nacional de Metrología y a los asistentes y a los demás expositores. Gracias por tu tiempo y por este espacio. Pues primero hablemos un poco de qué es Inbesa, porque aquí no solamente está el mundo de las pinturas, sino el mundo agropecuario en el tema de herbicidas y fungicidas. Aquí en la presentación, Inbesa es una compañía del sector químico que ofrece soluciones innovadoras en 3 segmentos, lo que son productos químicos, pinturas con la marca Zapolín, y agroquímicos con ciertas marcas reconocidas. Y una última herencia, pues que es la parte de fibra Tore, que son postes en fibra de vidrio. Esto es un poco pues sobre lo que es Inbesa. Aquí estos son los productos los cuales producimos en Colombia orgullosamente, y aquí es donde empieza ya todo este cuento de sistemas y unidades, donde nosotros producimos kilos y en el mercado ya los empiezan a llamar de diferente manera, donde en el tema de agroquímicos lo pueden llamar el famoso el galón de 4 litros, la libra de 500 gramos, y empiezan pues todos estos retos cuando uno empieza las capacitaciones y este tema. Por ejemplo, nosotros tenemos esta familia del producto Vinicril, que es una pintura, y si ustedes ven, nosotros comentamos que la presentación es 1/4 de galón, 1 galón, 2.5 galones y 5 galones,
pero realmente en litros son diferentes unidades. Nosotros creemos, y parte del problema es que no somos buenos en comercializar los decimales. Uno de los grandes inconvenientes que vemos en el segmento es que la gente habla, por ejemplo, en este tema, habla de lo que es el balde, y si ustedes ven ahí hay dos tipos de balde, entonces el balde pequeño y el balde grande. Es un gran error que tiene el mercado, y cuando estamos hablando de que la unidad, toda la categoría, tristemente sigue hablando de galones, porque pues, es más fácil vender un galón que 3.78 litros en algunos mercados, y más donde un gran porcentaje de la venta de pintura es en reempaque, es decir, que lo cogen de empaques grandes a pasar a pequeños empaques, y ahí empieza la otra unidad de medida de calle, que es la peor. Dame tanta plata en pintura, dame 5.000 en pintura, dame 10.000 en pintura. Entonces entra otra medida de otra unidad de medida a jugar en este segmento, lo cual hace que pues, las compañías tengamos un reto de cada vez hacer más, conocer las unidades reales, la unidad de no vender unidades reempacadas. Por eso nosotros tenemos unos sellos de seguridad en los empaques de plástico, donde los podemos mostrar. En el empaque metálico mostramos que no hayan sido violentados, para poderlos comercializar, para que el consumidor esté comprando las unidades exactas que está adquiriendo pues, con los recursos. También volvemos al tema en las capacitaciones. Nosotros tenemos un plan que es Pintar es Fácil con Zapolín, donde tenemos más de 20.000 inscritos a nivel nacional, y educamos todas estas cosas, de cómo es la dilución, y siempre hablando de la unidad litros, llevándolos al litraje en esa parte de cierta manera, para que el consumidor se vea entendido. Aquí tenemos otro producto, y pues aquí está la demarcación, como nosotros lo marcamos, 5 galones, mucho más visible que la otra medida, y este es otro producto cualquier también tenemos, y aquí empieza ya una mezcla más interesante. Todo el tema de ajustadores y de thinner se venden en unidades de litro y mililitros, y se mezclan con galones. Entonces tenemos un 32avo de galón, que equivale al 0.11 litros, y se debe mezclar con 1 litro de thinner. Entonces cuando nosotros vendemos un galón de triple duty, que es un esmalte, hay que venderlo con 1 litro de thinner o con 1 litro de ajustador alifático. Entonces 1 litro por 1 galón. Entonces empezamos a abogar, y ahí donde tenemos en esa campaña que les comentábamos y que hemos capacitado, trabajando en esta parte. En esto también se trabaja mucho con la mesa de Acopinturas. Acopinturas es el gremio de algunos fabricantes en pinturas, amparado con Acoplásticos, y estamos trabajando muy de la mano en crear estas campañas de sensibilización y de que el consumidor entienda la realidad del producto que está comprando. Otro de los problemas grandes de la categoría, como decía, son los polvos, los estucos. Aquí no los traje pues en ejemplo, porque nosotros no trabajamos estuco en polvo, más si lo comercializamos, no lo producimos, y empiezan a lo que yo les contaba de los gramos de 500, la libra de 500 gramos, que pues está mal llamada de todas maneras, y en el mismo tema de los galones. ¿Qué trabajamos para poder garantizarle la calidad a los clientes? Trabajamos bajo sistemas, esos son varios productos que se muestran en las relaciones, y trabajamos los sistemas de envasado automático, tratando de que sean volumétricos, porque muchos de los que se consiguen en el sistema son por cargas. Cuando uno trabaja que procesa kilos y vende líquidos, los fabricantes le venden a uno la máquina más por kilos que por volumen. Entonces es muy importante manejar los volúmenes a unas densidades reales. ¿Por qué es importante la densidad en estos productos? Esos productos tienen diferentes viscosidades, los cuales cambian las densidades dependiendo de la temperatura. Entonces la temperatura de cuando se está empacando es diferente a cuando se está comercializando, y dependiendo en Colombia, pues que sabemos, tenemos múltiples climas y pisos térmicos. Entonces es muy importante que el cliente, no importa la densidad, no importa la temperatura, siempre tenga la misma cantidad de volumen. De eso, pues por eso aquí muestro otro de los productos que también está, ese sí ya, digamos,
dentro de la misma categoría de la pintura ya se habla en kilos. Esto es un ligante acrílico muy usado en la categoría de la construcción y esto sí o sí se vende en kilos. Y la gente no lo pide por libra ni lo pide en galones, y esa es la cultura que tiene la gente, que dependiendo del producto, y esto yo creo que va muy de la mano del cemento, porque el cemento, como también se vende en kilos, esto va muy amarrado al cemento, entonces las mismas categorías se van apoyándose en esa parte. Entonces, yo creo que los retos más grandes que tiene la categoría de pinturas es de sensibilizar al consumidor y mostrar la realidad del mercado, lográndole garantizar pues, unas cantidades exactas y fácil lectura. Yo creo que uno de los retos más importantes que tiene esto es que el consumidor entienda que el galón o los litros es una unidad de medida real y que hay que apoyarla cuando sea completa con decimales o sin decimales, y que la imagen en sí pueda dar. Pues aquí todo el tema de cómo está marcado, y estos son algunos de los equipos que usamos en nuestra planta de producción, donde empacamos todo el tema. Ahí se ven las válvulas volumétricas en el tema. Yo creo que esto es todo. Si tienen algunas preguntas o dudas, abrimos el espacio. Gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias, doctor Uribe, por esta exposición sobre el mundo de las pinturas. Hay una pregunta y es, ¿en qué o cómo está trabajando Inbesa Zapolín para pasar a utilizar esas medidas como deben ser, como las maneja el Sistema Internacional de Unidades, y cambiar esa idea de las medidas de la calle que usted bien mencionó, que se utilizan mucho en el mundo de las pinturas? Te cuento, nosotros, como te contaba, tenemos un plan que se llama Pintar es Fácil, donde tenemos 20.000 inscritos con capacitaciones. Antes eran presenciales, ya estamos en el mundo virtual por obvias razones, y capacitando, mostrándole los litros, y digamos que los mismos capacitadores cuando dictan la charla no usan la palabra galón, cuñete, sino hablan de litros. Sé que hay veces suena muy raro y dicen, y suenan las preguntas, que son 3 puntos y pico, no, es un galón. Y la dosificación en agua, lo hablamos en porcentajes, y mezclamos todos estos temas juntos para que se le dé una respuesta al cliente. Y como te comentaba, también con Acoplásticos estamos trabajando en campañas de cómo educamos el pintor. No solamente el pintor, porque aquí hay 2 fuentes, es tanto el consumidor como, aquí se pueden separar 2 tipos de consumidores. Está el consumidor el que la disfruta y está el consumidor el que la aplica en este proyecto. Entonces es muy importante que la persona se entienda cuánto es 1 litro por metros cuadrados en pintura para que se sienta atendido. Tenemos más preguntas, doctor Uribe. La siguiente pregunta es, en la etiqueta de una pintura, ¿qué significa que diga composición 100% natural? No conozco una pintura que diga 100% natural. La mayoría de las pinturas vienen de las resinas, vienen de diferentes fuentes, pero no te sabría responder en esa parte. Perfecto. Otra pregunta, doctor Uribe. ¿La densidad la verifican en cada lote de producción? Nosotros todas las pruebas las hacemos 1 a 1 en el lote, en la parte inferior de descarga y en la parte superior del bache, para poder garantizar la homogeneidad del tema, porque pues, el descargue cambia la temperatura, y por eso todos nuestros equipos de envasado son volumétricos. Perfecto. Y otra pregunta relacionada con el tema de la densidad. ¿Cómo hallan esa densidad de la que usted habló hace un momento? Esa densidad es una fórmula, digamos que la densidad de agua es 1, y sobre una fórmula se cogen en un aparato que mide la densidad con unas agujas, y te dice qué densidad. Entonces uno dice, hay unas tablas que a tal temperatura, si la aguja dio tantos giros, la densidad es tanto. Y para terminar, tenemos una pregunta que nos hacen también de la audiencia, que es, teniendo en cuenta que su principal materia prima para pintura es el agua, ¿cómo retribuyen desde su empresa, desde Inbesa Zapolín, ese recurso al medio ambiente y a la humanidad? Muy buena pregunta. Si vieron al principio de la presentación, habían unos paneles solares a la izquierda. Nosotros autogeneramos el 30% de nuestro consumo energético con energía solar.
Adicional, todo nuestro material de empaque, al ser en hojalata, es 100% biodegradable de una manera adecuada. Y en el tema, en agroquímicos, tenemos una campaña donde recogemos el 50% de nuestros envases con Bioentorno y Campo Limpio son otras dos compañías, en el cual recogemos el envase y le hacemos una disposición final adecuada. Se usa pues materiales recuperados y tenemos ciertas campañas, entonces tenemos todo ese proceso. Doctor Uribe, muchísimas gracias por la exposición y por estas respuestas frente al tema de las pinturas y las mediciones justas para los consumidores. Agradecemos tu presencia con nosotros en la celebración de este Día Mundial de la Metrología. No, a ustedes y mil gracias otra vez por su tiempo y a la orden el que quiera cualquier cosa.